Bienvenido a tu podcast, Las Incógnitas del Génesis. Puedes encontrarnos en Instagram, IGTV, Facebook, Spotify y YouTube como Las Incógnitas del Génesis. Bienvenido a tu podcast favorito, Las Incógnitas del Génesis. Te saluda tu amigo Esteban. Tu amiga Julia. Y tu amiga Ale. En el podcast anterior hablamos sobre la historia de Sodoma y Gomorra, el destino predicho. Y ahora, siguiendo el orden de las incógnitas del Génesis, hablaremos un poco sobre el sacrificio de Isaac y cómo Dios provee nuestras vidas. Si te interesa, quédate con nosotros y disfruta de este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos encuentras como @las incógnitas del Génesis. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 22. Comienza diciendo que Dios probó la fidelidad de Abraham, pidiendo en holocausto a Isaac su hijo. ¿Cómo? O sea, ¿estás diciendo que Dios le pidió que matara a su hijo para ofrecerlo como ofrenda? Así es. Dios le dijo que fuera a un monte y que preparara todas las cosas que se necesitaban para la ofrenda. Se levantó Abraham y consigo iba su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Iban hacia el monte, Abraham y su hijo, cuando Isaac se da cuenta que faltaba el cordero. Entonces le pregunta a su padre y él responde con un Dios proveerá. Si nos escuchan algunos padres, nos interesaría saber qué habrían hecho si se encuentran en la situación que estaba Abraham. ¿Habrían ofrecido a su hijo? Déjanos saber tu opinión en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos encuentran como @las incógnitas del Génesis. Uy, sin duda es una pregunta muy fuerte, ya que como padres, cuando nace su primer hijo, lo cuidan demasiado y luego tener que matarlo es una decisión muy complicada. Así es, Ale, pero debemos tener en cuenta que Dios siempre proveerá y que Él mismo ya le había dicho que su descendencia sería como las estrellas en el cielo. Sí, y creo que era una prueba difícil, pero Abraham supo ser obediente y podemos ver que era fiel a Dios. A mí me impresiona mucho cómo fue obediente a Dios y se fue con su hijo sin consultarlo con su esposa Sara, porque él sabía, o bueno, podemos suponer, que si él le decía, probablemente ella no lo hubiera dejado ir. Exacto, pero lo importante es que Abraham fue sin dudarlo 2 veces. Sí, y también es importante recalcar la frase que le dijo a Isaac cuando iban en camino, es decir, la frase Dios proveerá. ¿Sabías que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados? Por eso, en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ofrecía un cordero sin mancha. Ya no se ofrece porque Jesús tomó el lugar del cordero y murió por todos nuestros pecados. Abraham ya tenía todo listo. Ya hasta había atado a su hijo y había tomado el cuchillo para degollarlo. Pero de repente un ángel le habló diciendo, no le hagas nada al muchacho, porque conozco que temes a Jehová. Y de pronto vieron a un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y eso fue lo que ofreció Abraham en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa historia? Que debemos de ser obedientes y fieles como Abraham fue, que debemos de confiar en Dios y que todos los planes que Él tiene son buenos. Igual en esta historia podemos ver una representación de lo que Cristo a futuro iba a cumplir, solo que Isaac no murió, pero Jesús sí. Debemos de estar dispuestos a seguir los planes de Dios en nuestra vida y estar completamente seguros de que Dios proveerá en nuestra vida. Si tienes algún comentario acerca del tema, por favor háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos encuentran como @las incógnitas del Génesis. Muchas gracias por acompañarnos en este 9º episodio. La próxima semana estaremos con otro tema muy interesante. ¡Feliz semana!
Acabas de escuchar Las Incógnitas del Génesis. No olvides seguirnos en Instagram, IGTV, Facebook, Spotify y YouTube como Las Incógnitas del Génesis.